¿Sabrías decir si tus hijos tienen una alta o una baja autoestima? ¿Hay alguna manera de poder concretarlo? ¿Se puede medir de alguna forma? Pues sí, hay una manera de poder medirlo y es lo que hoy quiero compartir contigo. Un test con unos indicadores para que puedas comprobar el nivel de autoestima que tiene tu hijo. Si te interesa todo lo relacionado con el desarrollo personal y emocional de tus hijos, asegúrate de suscribirte a mi canal de YouTube y si activas la campanita y las notificaciones sabrás cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora coge ese boli y ese papel y vamos a ello. Hola, mis familias de prodigios, ¿cómo estáis? De esos protagonistas, directores y guionistas de sus propias vidas, que son vuestros hijos, todos vuestros hijos e hijas son prodigios. Otra cosa es que sean conscientes de ello e incluso que estén aprendiendo a cómo ser creadores de sus propias vidas. Soy Raquel Cabello Jimeno, mentora de empoderamiento infanto-juvenil y autora de la saga Tú creas tu vida, este entrenamiento de desarrollo personal precisamente para niños y jóvenes, para que aprendan a través del autoconocimiento y del desarrollo personal a gestionar sus pensamientos, a saber transitar sus emociones, a conectar con su verdadera esencia y a trabajar desde dentro su mundo interior, mental, emocional y espiritual, a través del autoconocimiento y del desarrollo personal. Dentro del desarrollo personal sabemos que hay un punto muy importante y al que le solemos dar mucha importancia porque nos preocupa, que es la autoestima de nuestros hijos. Tienen una fuerte y sólida autoestima, se subestiman. ¿Cómo lo podemos saber? Porque vemos detalles, vemos comportamientos, pero muchas veces podemos estar confusos, no saber exactamente en qué nivel se encuentra en esa autoestima. Hoy vamos a ver un listado de indicadores donde vais a medir del 1 al 5, ahora os lo voy a explicar detenidamente, os va a arrojar muchísima luz para poder ver en qué punto se encuentra vuestro hijo. Esta es la guía de Peter Gurney y está preparada para niños entre 5 y 15 años. Antes, unas cuantas consideraciones. Por una parte, tenemos que saber que la manera en la que se forman ese concepto de ellos mismos es como resultado de los gestos, las palabras, las expresiones, las interacciones que han tenido con personas adultas de su entorno, como padres, madres, familiares, maestros. Esas devoluciones que ejercen sobre los niños este tipo de personas son las que van formando esa imagen que tienen de ellos mismos. Fíjate cómo aquí muchas veces os hablo de no le devuelvas una imagen negativa a tu hijo o a tu hija. A esto me refiero. Les devolvemos una imagen que es la que ellos utilizan para ir formando su autoconcepto. Bueno, pues además tenemos que tener en cuenta que estas devoluciones que les hacemos están filtradas bajo nuestra propia experiencia y bajo nuestra propia visión de la vida. Es decir, si somos personas muy rígidas, vamos a dejarles muy poco espacio para que exploren. Vamos a ir normalmente a enjuiciar, a decir categóricamente lo que está bien, lo que está mal. Y así les estamos evitando ese terreno que necesitan para desarrollarse de manera autónoma y para ir forjando ese autoconcepto. Por eso es tan importante, como siempre os digo, el trabajo paralelo, trabajarnos nosotros mismos a la vez que también ellos van a hacer su trabajo interior. Pero el trabajo nuestro es muy importante. Cuando sepamos también atender nuestras propias necesidades y tengamos un equilibrio emocional y mental, seremos capaces de dejarles más amplitud para que puedan tener una mejor autoestima. Por ejemplo, tenemos que acostumbrarnos a no emitir juicios, cero juicios. Vamos a hablar objetivamente de comportamientos y actitudes, pero sin el filtro del juicio. De esto precisamente y de estos puntos que te voy a hablar ahora, hablé en el vídeo que os subí ayer. Al final de este vídeo te voy a dejar en la pantalla final el enlace. Y si no, de todas formas, cuando acabes puedes buscar dentro de hay más de 300 vídeos, todos los vídeos que tenga, navega por ahí, tengo muchos hablando sobre la autoestima. El de ayer os hablaba de cómo fomentar el equilibrio mental y emocional de nuestros hijos y está muy relacionado con el tema de hoy. Entonces, primero, mírate este vídeo, comprueba a ver el nivel de autoestima en el que está tu hijo o tu hija y después ves a ver este otro. Además de cero juicio, también tenemos que acostumbrarnos a mostrarles amor incondicional.
Es decir, no vinculado ni a resultados, ni a que cumplan nuestras expectativas, ni no, porque es la única manera en la que ellos podrán formar su autoestima basándose en su valía por sí mismos, independientemente de lo que consigan, independientemente de que hagan las cosas a nuestro gusto o no. El amor está por encima de todo y es incondicional. Y además es muy importante que nos mostremos vulnerables, que no lo sabemos todo y que lo aceptamos. Y que para que ellos se identifiquen con ese comportamiento, aprenden de nosotros como esponjas, pero de nosotros de lo que hacemos, no de lo que les decimos, de lo que hacemos. Si ven que nosotros nos permitimos mostrarnos ignorantes de muchas cosas y con ganas de aprender, pero sabiendo que tenemos los recursos internos, ellos van a hacer lo mismo. Y nosotros les vamos a potenciar también esa idea de que tienen los recursos necesarios para aprender o conseguir eso que todavía no saben o que no han logrado. Y ahora, como última nota a tener en cuenta, en estos indicadores que os voy a ir diciendo, que al fin y al cabo son comportamientos, todos los niños y niñas los tienen en algún momento y en muchos momentos, pero el foco hay que ponerlo en medir la cantidad y la frecuencia e intensidad con la que se repiten, porque eso es lo que va a marcar realmente cómo anda de autoestima, si se va más bien hacia una baja autoestima o más bien hacia una alta autoestima. Y ahora ya vamos a ir enumerando cada uno de estos indicadores. La forma en que lo vamos a hacer es la siguiente. Hay 3 áreas diferentes en los que se desarrollan nuestros hijos y en los que vamos a medir sus comportamientos. Por una parte, dentro de la familia, dentro del hogar; por otra parte, con sus compañeros, amigos; y por otra parte, en su entorno escolar. Dentro de cada uno de estos grupos os voy a ir enumerando diferentes comportamientos para que valoréis en qué medida se repiten con mayor o menor frecuencia. ¿Cómo lo vamos a medir? Del 1 al 5, siendo 1 nada, 2 a veces, 3 la mitad de las veces, 4 habitualmente y 5 siempre. Apúntatelo, te lo voy a dejar de todas formas aquí fijo en el texto para que lo puedas tener bien visible. Y ahora ves apuntando. Venga, empezamos con el ámbito del hogar, de la familia. Valora hasta qué punto deseas ser otra persona. Por ejemplo, que tiene una excesiva ensoñación o incluso hacerse mucho más pequeño de lo que es para así evitar responsabilidades, por ejemplo. Siguiente indicador. Se siente inferior o cree que no vale. Aquí son ejemplos: no reclama la atención de los demás porque no se siente cómodo. Tiene una falta de interés por las respuestas de los demás o incluso la admiración de los demás hacia él o hacia ella le produce angustia. Siguiente indicador. Cuando se enfrenta a tareas nuevas o difíciles, llora con frecuencia, hace comentarios despectivos o negativos hacia sí mismo. Valora del 1 al 5. Carece de energía, ves que le falta esa vitalidad tan intrínseca normalmente en los niños. Seguimos. No tolera la ambigüedad. Esto es cuando necesita las instrucciones muy claras, necesita que se le digan paso a paso y muy concretamente lo que tiene que hacer o los detalles de alguna labor, que solo se siente capaz de entender las cosas simples. Este otro es importante. ¿Es autodestructivo o se lesiona? Puede haber varias versiones. Puede haber autolesión mordiéndose, arañándose, suele ser lo más habitual, pero también puede ser que frecuentemente tenga como pequeños accidentes porque es la manera de llamar la atención, lastimándose porque no saben hacerlo de otra manera. Seguimos. No se ocupa de su aspecto, no le resulta agradable ocuparse de sí mismo. Le cuesta tomar decisiones. No confía en su criterio y, sin embargo, a la vez tiene mucha ansiedad por el resultado y le hace tremendamente costoso el proceso de tomar decisiones. Y por último punto, dentro del ámbito del hogar, tiene una visión pesimista del futuro. Ante la incertidumbre que todos tenemos del futuro, de lo que va a pasar o lo que no va a pasar, suele tender al pesimismo. Valóralo del 1 al 5. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es su comportamiento con otros niños. La misma dinámica, valorar del 1 al 5 según su frecuencia. ¿Te está pareciendo hasta el momento? Me encantaría que, si te parece interesante, le des me gusta, por favor, porque lo que vamos a hacer así es que le pueda llegar a más gente. El primero de los indicadores. ¿Provoca a niños más pequeños? Puede ser que busca como compañero de miedo o incluso que quiere parecer el más duro, pero porque en el fondo no tiene esa seguridad. ¿Se comporta de forma agresiva con el resto de compañeros? Porque un niño que se comporte de esa manera, en el fondo puede estar movido por el miedo a que no le hagan lo mismo a él. Siguiente. ¿Carece de seguridad delante de adultos que no conoce o de nuevos compañeros o compañeras? Valora del 1 al 5.
¿Le resulta difícil contemplar el punto de vista de los demás? ¿Se muestra extremadamente dependiente de las opiniones del resto de compañeros, sobre todo de aquellos que tienen una figura como de más autoridad? Lo puede estar haciendo porque en el fondo no se fía de sí mismo. ¿Suele proporcionar muy poca información de sí mismo a los demás, a sus compañeros? Puede considerar que no despierta interés en los demás. ¿Evita desarrollar roles de liderazgo porque no se cree capaz de organizar a los demás? Valora desde nada frecuente a siempre. Rara vez se ofrece voluntariamente para algo, para un proyecto, una tarea. Puede ser que entienda que no necesitan su ayuda, que su ayuda no es valiosa. ¿Se comporta de manera introvertida con el resto de compañeros? ¿Rara vez es elegido o elegida por otros compañeros? Si se muestra introvertido, si no se ofrece voluntario porque cree que no necesitan su ayuda, si cree que no resulta interesante, al final todo eso genera la profecía autocumplida. Y puede llegar a suceder que el resto de compañeros no cuentan con ellos. Se comporta de forma un poco incoherente, por ejemplo, estar muy tranquilo en el parque y sin embargo muy alborotado en el colegio, cuando tendría que ser todo lo contrario. O por ejemplo mostrar rechazo ante un gesto amable de alguien con él y sin embargo ir a fastidiar a otros creyendo que hace gracia. Siguiente indicador. ¿Parece más bien sumiso o sumisa? En estos casos someterse les parece que es la única opción donde encuentren un lugar. Intenta atraer constantemente la atención de sus compañeros, puede ser de diferente manera. Por ejemplo, presumiendo de lo que tienen sus padres, de lo que ha hecho el fin de semana, pero de una manera exagerada. O yéndose a otro punto, romper juguetes de los demás, molestar a los demás porque no encuentran su propia manera de llamar la atención. ¿Consideras que sonríe o ríe menos de lo habitual a su edad? Valora con qué frecuencia crees que está en ese estado. Y por último, ¿hace observaciones despectivas de los demás? Bueno, pues hasta aquí ha sido el bloque del comportamiento en relación a otros niños o niñas. No te preocupes si no te ha dado tiempo a escribir todo, para el vídeo lo puedes ver las veces que necesites. Te recuerdo que si te está pareciendo interesante le des un me gusta. Yo sé que en este momento solamente el hecho de estar valorando cada una de estas opciones te está haciendo darte cuenta, llevar a la conciencia el comportamiento de tu hijo o de tu hija. Y ahora pasamos a ver el último bloque, que es cómo se comporta en el colegio. Esto te puede servir como una guía para la próxima tutoría, poder comentarlo con sus profesores y así poder valorar su comportamiento en el colegio. Seguimos igual, valoramos de 1 a 5 según la frecuencia. Actúa impulsivamente, es decir, no se toma el tiempo necesario para poder controlar la situación y actúa de manera impulsiva antes de pensar. Se distrae con facilidad. ¿Es incapaz de prestar atención focalizada durante un tiempo prolongado? Lo mismo, de 0 a 5. Lo mismo, de 0 a 5. ¿Experimenta una ansiedad aguda ante situaciones nuevas que son novedosas para él, que generan un cambio? ¿Sufre ante sus propios errores y busca una manera para no tener que enfrentarse a ellos? Por ejemplo, una de las maneras sería dejar de hacer las cosas porque así no se enfrenta a la posible derrota que cree que va a conseguir. Este es uno de los motivos que muchas veces hay detrás del fracaso escolar. No es que no sean capaces, no es que no quieran hacerlo, es que tienen la creencia que no lo van a poder conseguir. Y antes que arriesgarse a poder comprobarlo, prefieren dejar de hacerlo. Carece de motivación, porque la motivación necesita tener la confianza de que se va a conseguir eso que se busca. Entonces, si no se tiene esa confianza, lo que hace es que no hay perseverancia y no hay motivación. Ahí puedes valorar del 0 al 5. Ahora vamos a medir si valora excesivamente, de una manera extrema, su capacidad, tanto para bien como para mal, es decir, se subestima demasiado o se sobreestima, porque muchas veces sobreestimar sus aptitudes es un mecanismo de defensa en niños que tienen muy baja autoestima. ¿Considera el éxito como un factor externo y ajeno a él mismo? Por ejemplo, cuando le ha ido bien un examen es porque ha tenido suerte, es porque han preguntado justo lo que se había estudiado, etc. Asume que las experiencias negativas son normales. Ahí puedes valorar del 0 al 5. Vamos con las dos últimas. ¿Le resulta realmente muy difícil trabajar de forma independiente? Hace pocas preguntas
en el colegio, pero luego necesitas siempre la ayuda de los compañeros. Bueno, pues con todo este listado tienes estas columnas del 1 al 5 en las que vas a ver clarísimamente dónde has marcado más crucecitas, hacia dónde se va todo. Se está yendo hacia el 5, está marcando una clara tendencia a una baja autoestima. Esto te va a arrojar esa claridad, esto es verlo todo con una perspectiva, como una fotografía, una imagen en la que estás viendo plasmada el nivel de autoestima que tiene tu hijo o que tiene tu hija. Cuéntame en los comentarios, ¿te ha sorprendido lo que estás comprobando? ¿Era más o menos lo que te imaginabas? Te invito a que hagas lo mismo, pero aplicándolo a ti mismo. Y es un bonito ejercicio también para que llevemos a la conciencia nuestro nivel de autoestima. Aunque su tendencia sea una buena autoestima, no podemos dejar de prestar atención a todo lo que influye en esa autoestima, porque es dinámica esa autoimagen que tienen. Y conforme van creciendo, hay más personas en el entorno con sus respectivas devoluciones de imagen y que también las utilizan para verse e ir formando su autoconcepto. Por eso es tan importante que tengan también ese trabajo interior propio por ellos mismos. En estas edades que estamos hablando, a partir de los 5, de los 6 años, ya pueden implementar en su vida dinámicas, recursos, hablar, pensar sobre sí mismo, trabajar a nivel interno a través de el desarrollo personal, a través del autoconocimiento, con recursos también de inteligencia emocional. Si has llegado hasta aquí es porque consideras suficientemente importante y relevante la autoestima de tu hijo o de tu hija. Pues imagínate todo lo que supondría trabajar personalmente ellos, recursos, dinámicas, estrategias en su día a día para que fortalezcan esa autoestima, esa salud mental y ese equilibrio emocional. Por eso no sirve de nada preocuparnos, sino ocuparnos. No irnos al futuro poniéndonos en la peor de las situaciones, sino ver qué recursos tenemos ahora, en este momento, para poder ayudarles a que desarrollen una fuerte autoestima, una saludable relación con ellos mismos que les va a poner en una mejor posición para relacionarse con los demás, con su entorno y con la vida misma. Y además, si lo hacen mientras juegan, mientras se divierten de una manera amena y divertida, es la mejor de las formas para poder integrar lo aprendido. Así que me encantará encontrarnos dentro de las páginas de la saga Tú creas tu vida, que te dejo aquí abajo el enlace de mi página web donde los puedes conseguir. Recibirás los 3 libros o uno de ellos que también los puedes coger por separado, pero ten en cuenta que el entrenamiento es la trilogía completa. Ahora te llegan en muy poquitos días firmados, dedicados al nombre o nombres que tú me digas. Y además perteneces, y además con la compra te da derecho a pertenecer al grupo exclusivo de Telegram que he creado para poder estar más accesible, más cerca vuestro, porque lo que quiero es de verdad ayudaros a que lo implementen en su día, a que lo lleven a la práctica, porque es la manera en la que estarán formando las ideas, creencias, el paradigma correcto que les acercará a esa visión de lo que quieren llegar a ser, hacer y tener. Y además, si te interesa mi contenido, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y si le das a la campanita y a las notificaciones sabrás cada vez que subo un vídeo nuevo. Nos vamos viendo por aquí, familias. Os recuerdo, abre tu mente y enciende tu alma. Si te ha gustado, si te ha servido, dale amor a este vídeo, dale me gusta, comparte con más gente, etiqueta a personas que le puedan ayudar y así hacemos más accesible este tipo de información a cuantas más personas mejor. Un beso enorme. Os quiero muchísimo. Adiós.